Ese día, mientras la princesa y yo estábamos en un crucero de placer, un brasero explotó de repente, quemándole la cara tan gravemente que quedó irreconocible. Los rumores corrieron como la pólvora, yo había arruinado su belleza por celos. Poco después la princesa se quitó la vida y yo me casé con mi amor de la infancia, Pei. Sin embargo, el mismo día de nuestra boda, entró con paso decidido, vestido con sencillas vestiduras de corte y con un edicto imperial en la mano, y metió a toda mi familia en prisión. La ternura que una vez alegró sus ojos se había transformado en odio. Tú, Oyen, dirigías su vida. Quiero que entierren a todo tu clan con ella. Los carceleros me provocaron hasta la muerte. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en ese crucero. El brasero estaba a punto de encenderse, esta vez me lancé frente a la princesa a la velocidad del rayo. Aún puedo cambiarlo, pensé. En mi última vida mi cuerpo se había podrido en una celda pestilente, sangrando mientras quemaduras y cortes desfiguraban lo que quedaba de mi rostro. No muy lejos el guardián se inclinó ante Pei, contándome cada tormento que había soportado. Me miró con disgusto y ordenó, mañana, arrójala a un pozo de serpientes y arañas. Antes no temía más que a las criaturas venenosas, pero el dolor me había insensibilizado hacía tiempo. Insatisfecho con mi indiferencia, sonrió fríamente. Cuando esos hombres lleguen mañana, invita al gran mentor a que los vea. Que vea como la hija de la que una vez se jactó suplica por debajo de ellos. Su crueldad aún me abría nuevas heridas. Levanté la cabeza con esfuerzo, con los ojos llenos de sangre. Pei, por favor, no deshonres a mi padre. No hizo nada malo. ¿Has olvidado que una vez fue tu maestro? Ni lo menciones, gruñó pateando la barandilla. Si no fuera por él, ¿cómo habría sido Yenran tu amigo y muerto por ello? Solté una risa amarga, ninguna palabra lo convencería. Ese día en el río, el brasero se rompió. Yenran se inclinó curiosa, y las llamas le devoraron el rostro. Permanecí a su lado toda la noche, pero la capital murmuraba que lo había hecho por celos, porque Pei la amaba a ella, no a mí. Tras la muerte de la princesa, a mi padre se le prohibió una audiencia en la corte. Obligado a dimitir, me llevó a un convento taoísta. En vísperas de nuestra partida, Pei dio un paso al frente, expuso el verdadero accidente y desmintió los rumores. Sin embargo, el emperador seguía furioso y mi padre dejó el cargo. Más tarde Pei le propuso matrimonio. Mian, te creo, juró. El día de nuestra boda, me puse un vestido de novia carmesí y esperé. Llegó vestido de civil, acusando a mi padre de malversar fondos de ayuda para desastres y de enviarnos a todos a prisión. Bajo tortura, comprendí que su supuesto amor era venganza. Dejarte salir de la capital para vivir en paz sería demasiado fácil, dijo con frialdad. Debes experimentar la desgracia y la miseria a diario, igual que Yenran. Ella temía al dolor más que nadie, ¿puedes comprender su agonía? Confió en ti como amiga, pero tú arruinaste su rostro y su nombre. Mian, y haré sufrir una milésima parte de lo que ella hizo. El honor de toda la vida de mi padre quedó destruido en un instante, mi hermano fue marcado como esclavo y exiliado a la frontera, mi madre fue vendida a una casa de música, todo por Yenran. Pero yo no había hecho nada. Tosiendo sangre, me desplomé. Pei siseó. No puedes morir. Tus deudas están pendientes. Entró en la celda con incienso pegado a su túnica, desató mis cadenas y llamó a un médico. En ese instante agarré la daga que llevaba en la cintura, me había dicho una vez dónde la escondía, una lección que yo le había enseñado, y se la clavé en el pecho. Al ver sus ojos desorbitados por la sorpresa, sonreí. Yo te mostré ese escondite. Luego me atravesé la garganta con la espada. Por fin, liberación. Mian, ¿qué miras? Me desperté de golpe. Yenran sonreía dulcemente, al verla, Lin Rong la bromeó, su corazón ya se ha volado hacia Pei. Se dice que el emperador quiere casarse con Jian y Pei, intervino alguien. Pronto beberemos vino de boda. Yenran me apretó la mano, escrutándome el rostro. Mian, ¿de verdad quieres casarte con Pei? En sus ojos vi una cautelosa indagación. Dos simples palabras, Pei, me arrastraron de vuelta al abismo de mi vida anterior. Solté mi mano de un tirón. No.
No me casaré. Nos quedamos boquiabiertos. La alegría brilló en la mirada de Yen-ran antes de que volviera la ansiedad. Me pellizqué el muslo, el dolor agudo confirmó que era un renacimiento. El cielo tenía ojos. Al otro lado de la cubierta brillaba el brasero fatal, un brasero de lujo con hilos de plata que ardía limpio y cálido, un juguete de las casas adineradas de la capital. En mi vida pasada, mi hermano me lo había prestado aquel día, cuando empezó a hacer frío. Yen-ran se había quedado en la cubierta superior, reacio a abandonar el paisaje montañoso, así que ordené que subieran el brasero. Mis pensamientos se confundían. ¿Cuándo exactamente explotó? Quizás mi mirada estaba demasiado fija. Yen-ran siguió mi mirada. Mian Mian, ¿qué tiene de interesante ese brasero? Mis pupilas se encogieron, el brasero destelló. El instinto me dominó y tiré de Yen-ran hacia atrás. Un instante después estalló. Mientras las chispas me quemaban la cara, pensé, bien. Esta vez sí que lo es. Las llamas rugieron, se oyeron gritos. Empujé a Yen-ran más lejos, aterrorizada por el fuego que le incendiara la ropa. Los sirvientes me rociaron con cubos de agua helada, el fuego se extinguió y el calor dio paso a un frío abrasador. Mian Mian, tu cara. Vi horror por todas partes. Alguien se desplomó incapaz de ocultar su compasión. Me llevé una mano a la mejilla y sentí ampollas. El dolor me era familiar, nada comparado con el aceite fundido y el hierro al rojo vivo de mi vida anterior. Así que sonreí con calma. No duele. Cuando el barco llegó a la orilla, se desató el caos mientras las familias buscaban a sus hijas. De entre la multitud, Yen-ran se precipitó a abrazar a Wai como una golondrina asustada, temblando. Wai estaba tan asustado, no te imaginas la explosión. Se quedó paralizado. Yen-ran nunca se había aferrado a él tan abiertamente. La alegría iluminó su rostro mientras la calmaba. Me quedé de pie junto a la barandilla, con el velo ocultando mis quemaduras, observando a la encantadora pareja abrazarse. Recuerdos de Yen-ran de aquella vida anterior me inundaron. Mian Mian, ¿qué haces ahí parada? Ve a buscar al médico de la corte de inmediato. Rong Rong, tras atender a los demás familiares, corrió a agarrarme la mano y gritó, apártense. Apártense. Alguien está gravemente herido. ¿Dónde está el médico? Su voz era tan fuerte que el médico de la corte, la oyó y corrió hacia mí. Me levanté el velo para revelar mi quemadura, y aunque sentía el corazón latir con fuerza, mantuve la compostura. Me temo que le estoy molestando, doctor Wu, dije con suavidad. Tengo más heridas que no deberían exponerse en público. Quizás sería mejor que volvieras a nuestra residencia y me examinaras más a fondo. En ese momento Yen-ran, al darse cuenta de que era yo, tiró de la manga de Pei-Wai y corrió hacia mí con el rostro preocupado. Wai, mira a Mian Mian. Está gravemente herida, ¿qué hacemos? Pei-Wai, aturdido, no estaba preparado para la gravedad de mis heridas. Tras un instante miró de reojo a Yen-ran y murmuró, por suerte, no es ella la que resultó herida. Siempre le ha temido al dolor. Yen-ran se sonrojó de sorpresa y vergüenza, e inclinó la cabeza. Justo entonces llegó mi hermano y al oír el comentario de Pei-Wai, frunció el ceño con asombro. Forcé una leve sonrisa y bajé la mirada. Rong Rong, sin poder contenerse, me regañó en voz alta. Pei-Wai, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso Mian Mian no siente dolor? No quise decir eso, solo eso. Pei-Wai empezó, pero lo interrumpí. Luego me volví hacia mi hermano. Hermano, por favor, encárgate de que interroguen a todos en el barco. Sospecho que no fue un accidente. En mi vida anterior, cuando Yen-ran resultó herida, todos los asistentes fueron encarcelados, y Pei-Wai dirigió la investigación solo. No supe qué descubrió, pero me declaró culpable. Esta vez prometí investigar a fondo para descubrir el verdadero motivo del crimen. Pei-Wai dudó, pero luego dio un paso al frente con gravedad. Jian Mian Mian, como hijo del magistrado adjunto, este caso es mi responsabilidad. Déjame la investigación, me dedicaré por completo a vengarte. No, dijo mi hermano con frialdad. Este es un asunto de la familia Jian, no del deber de un magistrado. Hermano, no puedes decidir esto unilateralmente, protestó Pei-Wai.
Su título no significaba nada para nosotros. Mi hermano lo miró fijamente y resopló. No nos conocemos. De ahora en adelante, cuando nos encontremos en la corte, dirígete a mí como señor Jian. El rostro de Pei se ensombreció. Debe ser así. Antes de que pudiera explicarlo, una voz perezosa sonó a lo lejos. Si el señor Jian lo prefiere, déjaselo a los guardias bordados. Me giré y vi a Cao Cao, erguido en la silla, con sus estrechos ojos de fénix fijos en mí sin pestañear. Al fin y al cabo, ningún oficial del magistrado querría enfrentarse a este asunto delicado. Tenía razón. Mejor la Guardia Imperial que la magistratura. Tiré de la manga de mi hermano y susurré: hermano, confío más en el señor Shao que en el magistrado. Que sea como él dice. Mi hermano apretó los dientes, pero asintió. Muy bien, señor Shao, le confiaremos el caso. La enviaré enseguida. Pei se erizó. Cao Cao, ¿estás aquí para investigar o para eliminar testigos? Los labios de Cao Cao se curvaron en una leve sonrisa. Si pretendiera silenciar a alguien, incluso a un magistrado, no te atreverías a detenerme. Mi hermano abrió la boca para hablar, pero le interrumpí: quiero irme a casa. Me lastimé al rescatar a la princesa. No hay necesidad de más discusiones inútiles. Entonces añadí en voz baja: si su majestad cree que me arrepiento de haber salvado a Yanran, cualquier mérito que gane se convertirá en culpa. Mi hermano se mordió la lengua, miró con furia a Pei y me ayudó a subir al carruaje. En casa mi madre lloró al ver mi rostro, y mi padre entró corriendo con el pánico reflejado en sus ojos. El médico hizo una reverencia respetuosa y dijo con gravedad: Su Alteza, las quemaduras son graves. Incluso con los mejores cuidados quedarán cicatrices. Simplemente asentí. Había esperado este desenlace desde hacía mucho tiempo. Recordando mis palabras en el barco, me volví hacia mi padre y le pregunté directamente: Padre, ¿sigue en discusión el compromiso de Jiang Nepei? Mi padre frunció el ceño, sopesando sus palabras. Nian Nian, en el corazón de Pei solo existe la princesa. No es la pareja ideal para ti. Sería mejor cancelar el compromiso. Estoy de acuerdo, dije con calma. Aunque crecimos juntos, hoy solo le importaba que la herida no fuera Yanran y no mostró ninguna preocupación por mi dolor. Un compromiso así no es necesario, es forzado, solo genera resentimiento. Padre guardó silencio un largo rato, él tampoco esperaba la insensibilidad de Pei. Finalmente suspiró y dijo en voz baja: que así sea. Nian Nian, no te preocupes por el matrimonio. La vida de una mujer no la define un marido. Mientras viva, te protegeré. Y cuando me vaya, mi hermano seguirá aquí. Camina con la frente en alto, hijo, la cicatriz no es vergüenza. Sus ojos brillaban con determinación. Solicitaré al tribunal todo lo que mereces, no te perderás nada. Mi corazón se llenó de calidez y casi lloré. Esa noche llegó un edicto imperial y me concedieron el título de señor del condado Jian, junto con generosas recompensas. Antes de que el enviado partiera, el canciller y Pei vinieron a nuestra residencia para disculparse y renovar su propuesta. Nian Nian, acabo de hablar sin pensar. Sabes que Yanran es frágil, le teme al dolor por encima de todo. Solo quería evitarle el dolor. Lo entiendo, respondí, y lo despedí. Pei dudó. ¿Estás enojado conmigo? Aparté la mirada, temiendo que se notara mi odio. Frunció el ceño. Nian Nian, no siempre fuiste tan intolerante. Fue solo un comentario, debes tomarlo así. Solo un comentario. Reí con frialdad, con la voz llena de sarcasmo. Pei, ¿le dirías eso a Yanran en la cara? Guardó silencio. Vete, por favor, dijo su hermano en voz baja. La residencia del vicemagistrado no es lugar para ti. Tras su partida, llamé a la cortesana Jun y le ordené que difundiera rumores, igual que antes, pero con una peculiaridad: esta vez, Yanran sería el objetivo. Estaba ansioso por ver cómo disiparía el escándalo. Poco después, cuando el rumor se había extendido por la capital, Pei irrumpió en mi propiedad con los ojos encendidos. Jian Nian Nian, ¿difundiste esas mentiras sobre Yanran? No sabía qué había descubierto, o si simplemente quería culparme de nuevo.
En ambas vidas había insistido en que yo era una mujer maliciosa. Una vez que éramos amigos, ¿cuándo me convertí en su mayor villana? ¿Tienes pruebas?, preguntó. No tengo ninguno, dije, pero si no eres tú, ¿quién más podría envidiar a Yanran lo suficiente como para hacerle daño? Se irguió con voz recta y segura. ¿Sabes cuántas noches lloró Yanran por esto? Ven conmigo al palacio. Desvelaremos la verdad ante su majestad y limpiaremos su nombre. Extendió la mano para jalarme, pero una mano salió disparada de detrás de la cortina para detenerlo. Magistrado adjunto, esta es una residencia privada. Si golpea a la señora Jian aquí, no será un comportamiento digno de un caballero. Saoko se mantuvo firme con un tono despreocupado, pero sus palabras directas. No me había dado cuenta de que sus investigaciones se basaban únicamente en prejuicios, magistrado Pei. Quizás debería dejarle investigar un caso de guardia bordado para que se haga una idea de cómo funciona la otra parte. Pei Wai se sonrojó tartamudeando. Aunque no hay pruebas, Minyan siempre ha estado celosa de Yanran. Ahora que tienes la cara marcada, es natural que le guardes aún más rencor. ¿Quién más que tú? Saoko se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Sin pruebas, sigo diciendo que pudo haber sido la princesa. Pudo haber manipulado el brasero en secreto y luego haber difundido rumores para culpar a Minyan, borrando su propia culpa mientras condenaba a otro. Mi mente se aclaró al instante. Di un paso al frente y fijé la mirada en Pei Wai. Si, como dices, odiaba tanto a Yanran, ¿por qué arriesgaría mi vida para salvarla? La voz de Saoko resonó lentamente. Señora Jian, se equivoca. Si no la hubiera salvado, el señor Pei podría acusarla de haber encendido el brasero usted misma, después de todo, era su barco. Me reí fría y clara, así que la salve o no, soy culpable de envidia y malicia. Dígame, magistrado adjunto, ¿qué quiere que haga ahora? Jian Minyan y Saoko lo miraron fijamente. El rostro de Pei Wai palideció y se quedó sin palabras. Sí. Tengo mucha curiosidad, dijo mi padre. Me giré y lo vi seguido de un grupo de funcionarios. El general Pei apretó los dientes con los ojos encendidos, pero se obligó a mantener la calma. Subprefecto Pei. Señor, yo no lo decía en serio. Pei Wai tartamudeó con sudor frío corriéndole por la frente. Saoko se encogió de hombros y sonrió. Señor, dele tiempo para preparar su argumento. Si lo obligamos a explicarse ahora, hasta su lengua de plata podría fallarle. Padre asintió. El señor Xiao tiene razón. Deberías ir a casa y tranquilizarte. Tengo todo el tiempo del mundo y estoy deseando escuchar cómo mi hija debe defenderse de las acusaciones de haber dañado a la princesa ante tus ojos, prefecto adjunto. Ante esto el general Pei no pudo evitar intervenir. La señora Jian habla con demasiada dureza. Mi hijo fue criado por usted, seguro que conoce su carácter. En el peor de los casos, es un poco voluble, pero nada que ver con lo que se ha dicho de él. Su padre sonrió levemente con la mirada fija. Hay un viejo dicho, un maestro abre la puerta, pero la cultivación es personal. No todos los estudiantes son iguales. Si el subprefecto es realmente descuidado, no debería quedarse en la prefectura. Después de todo, un solo descuido podría destruir a una familia entera. El general Pei soltó una carcajada triste e inclinó la cabeza. El subprefecto tiene razón. Padre. Pei Wai espetó. El general Pei miró fijamente a su hijo y siseó, silencio. Padre suspiró y habló en voz baja, pero sus palabras tenían un peso inmenso. General Pei, debe guiar mejor a su hijo. ¿No sabe que mi hija sufrió quemaduras tan graves al rescatar a la princesa que apenas es reconocible? Todos los días soporta cataplasmas dolorosos y clama a su madre. Me duele el corazón al verla. Si pudiera ocupar su lugar, con gusto soportaría el dolor yo mismo en lugar de verla sufrir. Su voz se volvió ronca y sus ojos se enrojecieron al continuar. Mi hija fue criada con cariño y dedicación, nunca ha conocido las dificultades. Sin embargo, cuando regresó ese día, llevaba heridas de pies a cabeza sin siquiera quejarse. Incluso recordar esa imagen me desgarra el corazón. Arriesgó su vida por la princesa, solo para ser culpada por un crimen que no cometió. Me hiela la sangre.
Durante todo el intercambio, Peiwai agachó la cabeza avergonzado, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sabía que las palabras de mi padre provenían de un dolor sincero, y mi corazón se llenó de pena y rabia. Todos acudieron a consolarlo. Padre se secó las lágrimas y se tranquilizó. General Pei dijo con voz firme: entre nosotros, nuestros lazos terminan aquí. No regrese, ahórrenos más dolor. El general Pei exhaló, me miró una vez y se llevó a Peiwai. Sus anchos hombros parecían hundirse bajo el peso del día. Gracias, señor Xiao, por defendernos hoy, gritó su padre tras él. Xiaoku inclinó la cabeza, retrocediendo ante las reverencias de su padre. Su tono era amable. El señor es demasiado cortés. Tengo algunas preguntas más para la señora Jian, si no es una molestia. Padre asintió. Claro que sí. Nuestro jardín no es tan grande, mi hija te acompañará a disfrutar de las flores. Incluso me guiñó un ojo como si le preocupara que me resistiera a estar a solas con Xiaoku. Reprimí una sonrisa, después de todo, con mi rostro desfigurado, ningún hombre en la capital se atrevía a acercarse a mí, pero mi padre confiaba en el respeto de Xiaoku. En el jardín, Xiaoku guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿aún duele mucho aplicar la medicina? No tanto, pensé antes de responder. La preocupación de mi padre lo hace parecer peor de lo que es. Xiaoku me observó atentamente, pero no dijo nada más. Señora Jian, continuó, ¿quién cree que podría estar detrás de esto? Su pregunta me sobresaltó, era el enigma que había atormentado mis vidas. La última vez, despierto en mi lecho de muerte, había dado vueltas a cada sospechoso, pero no encontré ni una sola pista. Negué con la cabeza, con expresión preocupada. No lo sé. En mi vida pasada, nadie se benefició realmente de estos eventos. Xiaoku reflexionó brevemente y luego habló con serena resolución, sospecho que es Peiwai. Inhalé profundamente. ¿Por qué haría algo así? No le serviría de nada. Xiaoku esbozó una leve sonrisa, con voz baja y firme. El clan Pei ha cobrado recientemente poder en la capital. Si se gestiona bien, este incidente podría ser su oportunidad de alcanzar la prominencia. Sus palabras me impactaron profundamente. La familia Pei, antes desconocida, se valió de esta tragedia para encumbrarse. En mi vida anterior, Peiwai incluso solicitó matrimonio con la princesa Yan Ran, usando la venganza por sus heridas como pretexto para eclipsar a nuestro clan. De principio a fin, solo Peiwai salió ganando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y la sangre me ardía de indignación. Hacía tiempo que lo conocía tan cruel, pero nunca lo imaginé capaz de semejantes ardores. Señora Jian, la princesa ha llegado. Desea verte. Jun, la criada, se acercó tímidamente mirando nerviosamente a Xiaoku. Al ver su actitud tranquila, se relajó y habló con más libertad. La princesa vino sola, sin carruaje. Está en la puerta de la finca. Tu padre ya está esperando allí. Se me encogió el corazón al pensar en volver a ver a Yan Ran. Si prefieres no verla, puedo negarme en tu nombre, ofreció Xiaoku. No, negué con la cabeza suavemente. Ella es de la realeza, nosotros somos sus súbditos. No puedo eludir esta reunión. Afuera de la puerta, mi padre y los invitados se arrodillaron ante la llegada de la princesa Yan Ran. Al principio no los notó, sus ojos recorrieron la entrada con ansiedad, mientras sus dedos retorcían el extremo de su pañuelo de seda. No pude evitar sonreír con frialdad. Su Alteza venir en persona, y aún así, la dama Jian no la saluda de lejos, es una auténtica descortesía. Los ojos de Yan Ran se iluminaron mientras se apresuraba a acercarse y se arrodilló a mi lado, levantándome con manos temblorosas. Nian Nian, mientras me veas, esperaré toda la vida. Rechacé su ayuda con delicadeza, permaneciendo arrodillado. No me atrevo a molestar a su Alteza. Mi padre sigue arrodillado, ¿cómo podría yo ponerme de pie? La calidez desapareció de la sonrisa de Yan Ran. Miró a su padre con la voz entrecortada por el remordimiento. Quería disculparme con Nian Nian. Fui descuidado y menosprecié al subprefecto. Por favor, perdóneme. Padre, respondió con serenidad, no me atrevo a reprochártelo. Al levantarse se tambaleó y tosió antes de apoyarse con fuerza en madre.
Padre, continuó con voz débil, soy viejo y frágil, incapaz de recibir a la princesa por mucho tiempo. Disculpe mi debilidad. La preocupación quebró la compostura de Jan Ran. Captó el guiño secreto de mi padre y, a su pesar, vi un destello de triste diversión en sus ojos. Jan Ran abrió la boca para hablar, pero se contuvo entre el remordimiento y el orgullo herido. Sao que se aclaró la garganta. Debo volver a la investigación, señora Jian. Habiendo presenciado la gracia de la princesa hoy, informaré a su majestad de inmediato. Se giró e hizo una reverencia a su padre. Señor, usted es un pilar del reino, por favor cuide su salud. El príncipe heredero espera con ansia su consejo. Padre esbozó una leve sonrisa y juntó las manos. No me atrevo. Disculpe, señor Sao, me faltan las fuerzas. Me temo que tendré que descansar varios días antes de recuperarme por completo. En un instante el grupo de mi padre y la comitiva de Peiwai se dispersaron, algunos se marcharon, otros regresaron a casa, dejando solo a Min Min y Jan Ran ante la gran puerta de la finca Jian. El rostro de Jan Ran estaba pálido, hasta un tonto podría haber visto que había cometido una tontería hoy. En un día, corrieron rumores de que la princesa había obligado al subprefecto Pei a arrodillarse en nuestra puerta. Min Min, susurró Jan Ran con voz temblorosa, ¿ahora me odias? ¿Por qué diría eso la princesa? Retrocedí helado. La señora Jian jamás presumiría. Min Min, de verdad que no fui yo. Se me saltaron las lágrimas cuando Jan Ran extendió la mano y me la tomó. ¿No éramos los mejores amigos? Mejores amigos. Repetí atónita. En mi vida pasada, había creído exactamente esas palabras. A los 5 años entré al palacio como sirvienta. Jan Ran tenía la misma edad. La primera vez que nos vimos, me tomó de la mano y sonrió. Mi madre dice que siempre nos protegeremos mutuamente. No tengas miedo, siempre que estés aquí te protegeré. A los 6 años en la biblioteca imperial, conocimos a Peiwai. Siempre que nos aquejaban problemas, él los solucionaba con discreción. Cualquier lección que nos costara entender, él nos la explicaba con paciencia. Éramos compañeras de juegos de la infancia, con un cariño puro e inocente. Pero cuando nos convertimos en jovencitas todo cambió. Peiwai maduró y se convirtió en un joven apuesto y célebre de la capital. Jan Ran y yo susurrábamos sobre cuánto lo adoraban innumerables chicas. Sin embargo, su mirada siempre se posaba especialmente en Jan Ran, y ella disfrutaba de su atención. Se quejaba conmigo de sus favores, pero nunca admitió que ella misma pudiera amarlo. La familia Pei jamás soñó con casarlo con una princesa, las consortes reales no podían ejercer cargos políticos. Cuando se concertó el matrimonio entre Peiwai y yo, Jan Ran me animó. Pero después de eso, todo se vino abajo. Me culpaba y me sentía culpable. Cada vez que nos encontrábamos en palacio soportaba sus bofetadas, su desprecio, sus arrebatos, nunca le guardé rencor pensando que simplemente necesitaba desahogarse. Pero parecía empeñada en torturarme, pellizcos, arrodillarme a la fuerza, golpes en las palmas. Peiwai se mantuvo distante. Por mucho que le explicara, era inútil. Cuando se corrió la voz, ya no pude ver a Jan Ran. Nunca me preguntó cómo me iba, simplemente me echó la culpa. En mi vida pasada, por encima de todo, anhelaba su confianza. Tristemente, incluso al final, nunca fue mía. Jan Ran, dije en voz baja, si nos hubiéramos intercambiado, si te hubieran arruinado la cara en lugar de la mía y te hubieran culpado, ¿creerías que fui yo? Jan Ran me apretó la manga con más fuerza. Sé que tienes un corazón bondadoso. Jamás harías algo tan cruel. No tenemos ninguna disputa que pueda llevarte a tal daño. Pero, ¿y si Peiwai estuviera involucrado? Insistí. Jan Ran se quedó paralizada y negó con la cabeza rápidamente. Nian Nian, nunca he querido a Peiwai, siempre lo he considerado un hermano mayor. Me perseguía sin descanso, lo cual me resultaba aburrido. Si te importa, le pediré a mi padre un matrimonio cuádruple para que ambos sean felices. ¿Por qué, como hermanas, nos traicionaríamos por un solo hombre? Solo pude sonreír fríamente. Ella conocía mi corazón lo suficiente como para saber que no tenía motivos. Sin embargo, en mi vida pasada, me culpó firmemente.
Quizás no soportaba que mi aspecto permaneciera intacto mientras el suyo estaba destrozado. Si no podía soportar todo su sufrimiento, me arrastraría al barro junto a ella. Miré el bordado delantero de mi vestido con voz pausada y mesurada. Peiwai te admira tanto, ¿de verdad no sientes nada por él? Los ojos de Yan Ran se iluminaron con determinación. Es solo el hijo de un funcionario civil, ¿cómo podría serme adecuado? Mi padre ya arregló mi matrimonio con el príncipe heredero del Protectorado del Sur. Jamás me casaría con alguien de mi rango. Me miró ansiosa ahora y sus palabras salieron atropelladamente. Nian, créeme, jamás te haría daño. Con mi estatus, ¿para qué tomarse tantas molestias? ¿Podrías contárselo a todo el mundo tú misma? Esto no tiene nada que ver conmigo. Asentí con gravedad. Confío en ti. No difundí esos rumores, ¿cómo podría no saberlo si lo hice? No hay ningún conflicto entre nosotros, no tengo por qué hacer esas cosas. ¿Y luego quién? Yan Ran titubeó mirando a su alrededor. No sabes cómo me regañan los funcionarios de la corte, continuó en voz baja. Dicen que soy cruel, que me emborracho por favores, que oprimo a mis súbditos. Mi padre regañó a mi madre por ello. Incluso el Palacio del Protectorado del Sur lo escuchó y envió cartas de preocupación. Mi padre dijo que si esto no se solucionaba, podría comprometerme con mi tercera hermana. Nian, ¿me ayudarías? Repentinamente lúcido, los ojos de Yan Ran se iluminaron. Conoces bien a Sao Kuo, pídele que investigue quién me hizo daño. ¿Lo harás? Acerqué mi oído al suyo y le susurré, no es difícil descubrirlo. ¿Quién me dejó una cicatriz en la cara y arruinó tu reputación? ¿Quién se beneficia? Además, el rumor corrió tan rápido que incluso palacios lejanos lo oyeron en cuestión de horas. Alguien debió de saber qué sucedería. Yan Ran palideció al comprenderlo. Oye, Wei, me trajo una carta diciendo que quería casarse conmigo. Ella rechinó los dientes. Nunca me casaré con él. Aunque murieran todos los hombres del mundo, no lo aceptaría. Lo dejaría soñar. Le ofrecí una leve sonrisa, notando el temblor de sus mangas mientras la furia inundaba su corazón. Deberías entrar. Las palabras no te servirán de nada ahora. Piensa bien cómo manejar este rumor. Confío en ti. Yan Ran se conmovió y me apretó la mano. Gracias, Mian. Somos hermanas, no necesitamos agradecimientos, respondí. Después de que Yan Ran se fuera, descansé un rato en la finca. La noticia de la humillación de mi padre por parte de la princesa en la puerta se extendió de nuevo por la capital. Además, su padre, resuelto, se negaba a las audiencias de la corte, fingiendo estar enfermo. Cada día su majestad enviaba médicos de la corte para atender la enfermedad de su padre, y éste les permitía examinarlo y administrarle medicinas, pero no podía levantarse de la cama. Se decía que el emperador reprochaba a diario el escándalo a la princesa Yan Ran y a su madre. Yo, sin embargo, me preguntaba por qué Peiwai había permanecido inerte. Después de todo su gran torneo de favores, todo para ganarse la mano de Yan Ran, ahora que estaba terriblemente herida, ¿por qué no había actuado? Esa noche, justo después de quitarme la horquilla y prepararme para dormir, oí un crujido en la ventana. Antes de que pudiera gritar, una mano fría me tapó la boca. Soy yo. Al oír su voz familiar, exhalé aliviado. Me giré y vi a Sao Cao entrar por la abertura. Se desplomó en la cama, inconsciente. Solo entonces me di cuenta de que su ropa estaba empapada de sangre, con algunas manchas pegadas a su piel. Fue horrible. La noche estaba silenciosa. Temiendo dar la alarma, llamé a Jun para que curara sus heridas, le quitara sus ropas empapadas y le pusiera ropas limpias. Luego mandé llamar a mi padre y a un médico de alto rango. No tenía la habilidad para tratar heridas tan graves, y si alguien más registraba la finca, podría verme implicado. Era mejor que mi padre conociera todos los detalles. Cuando llegó frunció el ceño ante el estado de Sao Cao, pero no lo echó. En cambio, ordenó a los sirvientes que llevaran a Sao Cao a su patio privado y les advirtió en voz baja, no hablen de esto con nadie, para proteger la reputación de mi hija. Un futuro matrimonio depende de ello. A la mañana siguiente me desperté con una noticia impactante, Yan Ran,
obligada por el emperador a ascender a la montaña sagrada y pedir bendiciones, había sido secuestrada del templo por ladrones en el caos del culto. En la corte Peiwai había solicitado liderar la misión de rescate, y el emperador lo aprobó de inmediato. Más tarde, cuando Cao Cao se despertó, salió al patio con su padre a su lado. Creí ver resentimiento en sus ojos brillantes como flores mientras hacía una reverencia rígida. Señora Jian, dijo en voz baja, anoche entré en pánico y entré en su habitación. Le pido perdón. No pasa nada, respondí, inclinando la cabeza. Entonces pregunté, ¿cómo sufriste daño? Cao Cao me sostuvo la mirada fijamente. Descubrí pruebas de la participación de la familia Pei. Pero Peiwai se adelantó intentando silenciar al testigo. Superado en número, huí de la capital con un aliado para protegerlo, y atraí su persecución. Su emboscada me hirió gravemente. Huí. Mi padre y yo intercambiamos miradas serias. ¿Desde cuándo la casa del general Pei contaba con tal fuerza que ni siquiera Cao Cao podía resistirlos? ¿Y por qué Peiwai estaba tan desesperado por casarse con la princesa Yanran? Mi instinto me decía que había algo más bajo la superficie, pero no se me ocurría nada. Mi padre se aclaró la garganta. Si no tiene nada más que decir, señor Cao, puede retirarse. Cao Cao respiró hondo y luego miró a su padre a los ojos. Subprefecto, deseo solicitar la mano de Jian Mianmian. Que me des tu bendición. Me caso contigo. La sorpresa de mi padre se convirtió en alegría. Agarró la manga de Cao Cao. ¿Lo dices con sinceridad? Sí, lo digo. Mi determinación no flaqueará. Dalo por hecho, exclamó mi padre, radiante. Me quedé mirando estupefacto. ¿Alguna vez se consultó mi opinión? Padre le dio una palmadita en el hombro a Cao Cao. Ahora eres uno de los nuestros. Luego se marchó, dejándonos a Cao Cao y a mí para resolverlo. Señor Cao, comencé, si la intrusión de anoche le preocupa, ¿por qué no me trató como de costumbre? Cao Cao lo interrumpió con una sonrisa irónica en los labios. Invitado. Parpadeé. Las crónicas oficiales dicen que una señora curaría mis heridas ella misma, me aplicaría medicina, calmaría el dolor. O eso leí, bromeó. Mis subordinados insistieron en que aprendiera tus costumbres. Me sonrojé. Nunca imaginé que le podría gustar. Señora Jian, dijo con seriedad, sus rasgos no me importan. Su espíritu, su bondad, eso es lo que admiro. Si no puede aceptarlo ahora, esperaré hasta que pueda. Su sinceridad me conmovió inesperadamente. ¿Sabes dónde está retenida la princesa Yanran?, pregunté, cambiando de tema. Sí. Tengo la intención de ayudar a Peiwai a rescatarla. Dudé, sospecho que aún espera hacerse el héroe y conseguir su pareja. Lo entiendo, dijo Cao Cao. Te ayudaré a que se haga y me aseguraré de que no se atribuya el mérito. Me aplicó una tintura en la muñeca, un calor suave que alivió mi ansiedad. Tenemos que darnos prisa, me instó. Al amparo del crepúsculo, Cao Cao me condujo al templo de la montaña. Disfrazado de recadero, lo seguí en silencio. Al caer la sombra, lo vi añadir un elixir al té vespertino de Peiwai. Al caer la noche, Peiwai despidió a sus guardias y se dirigió solo al sendero boscoso. Indicó a su escolta oculta que lo siguiera a distancia y luego se acercó a una pequeña cabaña aislada. Yanran, llamó Peiwai en voz baja, he venido a salvarte. Dentro, atada e indefensa, la princesa gritó con su voz. Al cruzar el umbral, capté el calor de su mirada, una emoción que aún no podía definir. El calor inundó las venas de Peiwai, arreciando a cada segundo. Mirando fijamente a la chica que se retorcía en la oscuridad, tragó saliva con dificultad. Se casará conmigo en cuanto nos vayamos de aquí, se dijo. ¿Qué suceda ahora o más tarde, qué más da? Los ojos aterrorizados de Yanran se abrieron de par en par mientras se lanzaba. En cuanto Peiwai cruzó el umbral, Cao Cao me tapó los ojos con una mano y me arrastró. Si sigues mirando, no me culpes si quieres hacerle agujeros, murmuró. Carraspeé para disimular mi vergüenza. ¿Cuándo planeas ir a rescatarla? Pronto, una varita de incienso, dijo. ¡Qué rápido! Las palabras se le escaparon. Me miró fijamente.
Me apresuré a cubrirme. O sea, tú vigila, yo regreso primero. Me giré para retirarme, pero me agarró del cuello. El sendero de la montaña está resbaladizo al anochecer. Te escoltaré. En mi puerta, Cao Cao respiró hondo con ojos sombríos. Nian Nian, de verdad deseo casarme contigo. Entregaré las pruebas de la familia Pei al emperador, pero por el bien de la princesa, Pei Wei no perderá la cabeza. Está bien, respondí, evitando su mirada. No quería que se enamorara tan rápido. Gracias, señor Shao. Huí adentro con su susurro de protesta arrastrándome tras de mí, sinceramente demasiado. Esa noche el mensajero de Cao Cao trajo noticias. Jin Ran había regresado al palacio llorando, acusando a Pei Wei de violarla. Cao Cao presentó pruebas y el emperador, furioso, encarceló a Pei Wei. El general Pei acudió a la corte y la consorte imperial lloró ante el trono. Corrieron rumores de que la pureza de la princesa había desaparecido, demasiado pública para enterrarla en secreto. 4 días después, Pei Wei fue liberado, despojado de su cargo y obligado a esperar su boda como simple príncipe consorte. Los rumores recorrieron la capital. Pei Wei, frustrado en su cortejo a la princesa, había planeado 2 atentados, la explosión del brasero y el secuestro. El testimonio de los cautivos capturados por Cao Cao dio peso a la conversación. Mi padre se recuperó, se arrastró hasta las puertas del palacio y se arrodilló para pedir justicia hasta que el emperador destituyó al general Pei. El clan Pei se sumió en la ruina. La víspera de la boda, Jin Ran me envió una invitación. Tras dudar, me negué. Desde el decreto imperial, tanto ella como Pei Wei se habían vuelto extrañamente callados, como si esperaran algo. Llegó el día de la boda, gons y tambores, estandartes escarlata a 10 millas de distancia. Me quedé en casa, escuchando, y recordé una noche de mediados de otoño de hace mucho tiempo, las 3 bajo un sauce, soñando en voz alta con futuros esposos. Un crujido detrás de mí, seguramente Cao Cao trepando por mi ventana otra vez. Me giré, bromeando, ¿no podrías dedicarles un poco de dignidad a nuestros guardias? Las palabras se congelaron. Ante mí estaba Pei Wei vestido de rojo carmesí, con la expresión ensombrecida. Nian Nian. Su voz destilaba la ternura que solo había conocido en mi vida pasada, justo antes de que me destruyera. Pei Wei, empecé a pedir ayuda, pero el dolor me atravesó el cuello. La oscuridad se cerró, un aroma familiar pero distante llenó mis pulmones. Nian Nian, murmuró cerca de mi oído, ¿cómo debería castigarte? Desperté amordazada y con los ojos vendados, mientras los tambores aún retumbaban afuera. Lentamente, princesa, me persuadió una anciana matrona. Todos fuera, ordenó Jin Ran con voz gélida. Yacía escondido bajo el lecho nupcial, Pei Wei me había introducido a escondidas en la cámara nupcial. Intenté agitarme, hacer algún ruido, pero mis extremidades estaban flácidas, la desesperación me atormentaba. Saoko, ¿me encontrarás? Se hizo el silencio, se oyeron pasos acercándose. Pei Wei, ¿por qué me tratas así?, preguntó Jin Ran, dolido y desconcertado. Su respuesta fue de una calma desconcertante. ¿Te refieres a la vida anterior, o a esta? Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Mi corazón se aceleró. Jin Ran no respondió. La suave risa de Pei Wei resonó en la habitación. No finjas. Sé que tú también regresaste. En el momento en que dejaste de forcejear y me rogaste que no te matara, lo comprendí. Lo recordabas todo. Después de todo, ya habías muerto así antes. Tú. No entiendo, la voz de Jin Ran tembló. No tengas miedo, murmuró Pei Wei en voz baja y firme. En esta vida no te mataré. Vivo, eres mucho más útil que muerto. De hecho, lamento lo que pasó antes, si no hubieras luchado tanto, no habrías muerto. ¿Habría sido tan terrible seguirme? Moriste demasiado pronto y arruinaste todo lo que había planeado. Sus palabras resonaban en mis oídos. Podía reconocer cada sílaba, pero no entendía nada. Un guardia afuera gritó, joven amo, todo está listo. Pei Wei se levantó con un suspiro. Qué lástima, una noche de bodas desperdiciada en una cita tan especial. Llévenla. Jin Ran gritó, solo para ser amordazada al instante.
Las tablas de la cama se abrieron de golpe, unas manos rudas me sacaron a rastras y me metieron en un carruaje. Caminé durante días por caminos llenos de baches. Cada noche una matrona subía con comida, por la noche dormía en el suelo. Incluso para hacer mis necesidades tenía que esperar a que me acompañara a la oscuridad. Medio mes después, el carruaje se detuvo. Aturdido miré a través de la cortina y vi a Peiwai estirado afuera, completamente a gusto. Un jinete se acercó apresuradamente, cayó de rodillas entre lágrimas y habló con él largamente. Entonces el carruaje entró en una ciudad amurallada, y me encerraron en una cabaña solitaria. Esa noche llegó Peiwai. Mirándome con la ternura de un amante, desprendió el sello de mis labios. Nian Nian, susurró, por fin te tengo de nuevo. En el pasado te traté mal. Pero tu padre, tan difícil, casi descubrió la verdad. Tenía que matarlo. ¿Quién eres realmente?, pregunté con voz áspera. Se quedó callado y luego respondió con frialdad, sin necesidad de ocultarlo más. ¿Conoces al príncipe heredero Zhaoyin? Claro que sí. Hace años, cuando el anterior emperador agonizaba, el príncipe heredero Zhaoyin fue sorprendido guardando ropa y túnicas en su mansión, listo para tomar el trono. Fue despojado de su título, intentó rebelarse, fracasó y se vio obligado a envenenarse. Zhaoyin era mi padre, dijo Peiwai. De no haber sido por el hombre que ahora ocupa el trono, mi padre nunca habría muerto. Se me heló la sangre. Me vino a la mente el recuerdo del extraño que había salido de su tienda días atrás con armadura extranjera. Ahora entendía por qué Peiwai tuvo que casarse con Yan Ran. Estás conspirando con las fuerzas fronterizas para rebelarte, susurré. El abuelo materno de Yan Ran es el general fronterizo que comanda las puertas del norte. Al secuestrarla, Peiwai puede obligar al anciano general a abrir los pasos a un ejército extranjero. Un funcionario civil no puede rebelarse sin soldados. Y con ese cuchillo que te clavé en el pecho, vives para levantar nuevas banderas, añadí en voz baja. Dime, ¿lo lograste la última vez? Su sonrisa se congeló, palideció. Eso no te incumbe. Esta vez lo lograré. Con un brusco movimiento de la manga se marchó. Cuando volvió la calma, me pregunté por qué me había capturado con vida. Claramente su plan fracasó antes, así que ¿quién lo detuvo? ¿Y por qué yo, como Yan Ran, valgo más respirar que morir? ¿A quién podría CEO anfitrión con mi vida? No a mi padre, nunca lo amenazó. Entonces. Cao Cao. La idea se asentó. Me aclaré la garganta. Agua, pedí. Un guardia entró, me desató y me trajo ropa limpia y comida. Después de comer y lavarme intenté abrir la puerta, pero 2 soldados me bloquearon. Los miré a los ojos con frialdad. Dile a Peiwai que si me mantiene encerrado, me moriré de hambre. Aposté a que no se atrevería a dejar que me hiciera daño, el único peón con el que podía amenazar a Cao Cao. Momentos después, Peiwai entró corriendo. Min Yan, ¿a dónde quieres ir? Para vagar por tu propia fortaleza, ¿aún temes a una mujer impotente? Pregunté. Frunció el ceño. Aún no puedo explicarlo, pero créeme, no te haré daño. Entonces déjame salir. No. Bien. Quiero interrogar a Jin Ran. Lo miré fijamente. ¿Me debes eso? En mi última vida, morí atormentado gracias a todos ustedes. Si no puedo desahogar esta furia, me ahogaré en ella. Peiwai dudó un momento y luego dijo en voz baja, Min Yan, no seas tan impaciente. Bien, espeté agitando la mano. Les indicó a sus hombres que me llevaran al otro lado del patio, al pequeño pabellón de Jin Ran. Al verme su rostro palideció como si hubiera vislumbrado un fantasma. Min Yan, estás viva. Jadeó. Me hundí en un asiento cercano. ¿Qué pasa? ¿Tus recuerdos de vidas pasadas han inundado esta? Jin Ran se abalanzó sobre mí y cayó de rodillas con voz temblorosa. Min Yan, me equivoqué. Fue Peiwai quien me animó. Montó toda la escena para incriminarme por suicidio, y en realidad, me estranguló. Min Yan, créeme, nunca quise hacerte daño. Suplicó. La miré con frialdad. ¿Por qué te negaste a creerme entonces?
Sus ojos parpadearon y soltó una risa amarga antes de desplomarse en el suelo. Porque tenía celos de ti. ¿Por qué iba a ser yo la desfigurada? Yo misma difundí esos rumores. Aunque no fuera tu culpa, no soportaría verte vivir bien. Pero nunca imaginé que Pennywise se aprovecharía de ello. Se presionó las palmas de las manos contra la cara y susurró, mi único deseo era verte sufrir como yo, pero al final solo éramos peones. Me incliné hacia adelante. ¿Enviaste un mensaje para que abrieran las puertas de la ciudad? No, Jin Ran negó con la cabeza en voz baja. Si estalla la guerra y se pierden vidas, ¿qué valor tiene mi vida? Como princesa, he vivido en el lujo mientras los soldados al mando de mi abuelo derramaban su sangre para defender el reino. ¿Cómo podría mancillar su honor con mi propia vanidad? Hizo una pausa con lágrimas en los ojos. ¿Sabes cuántos de mis antepasados yacen en esa tierra fronteriza? Mi madre me contaba historias de niños cubiertos de sangre que nunca pensaron en regresar a la capital, solo conocían el deber. Morir por la patria es más grande que cualquier triunfo. Sus palabras me dejaron en silencio. Finalmente suspiró, Min Jin, crecimos juntas. ¿Cómo terminamos aquí? No lo sé, admití. Los corazones humanos y la política están entrelazados. La miré fijamente. Si de verdad piensas lo que dices, entonces estamos a mano, nuestro pasado está borrado. No añadí que yo también difundí esos rumores en esta vida y casi planifiqué tu matrimonio con Pennywise. ¿De quién fue la venganza más profunda? ¿La mía o la tuya? ¿Y entonces qué harás?, pregunté en voz baja. Ella respiró hondo para tranquilizarse. Solo hay una forma, morir. La muerte no siempre es tan sencilla, repliqué. Pennywise vigila este lugar con demasiada celo, y ninguno de nosotros tiene la fuerza para quitarse la vida aquí sin sufrir agonía. Me miró fijamente. Soy su única ventaja contra el ejército de mi abuelo. Me enteré de que la posición de Pennywise en la capital está casi destruida, su reputación está hecha trizas, y huyó a toda prisa. Parece que alguien descubrió su verdadera identidad. Pensé en Shao Kuo. La herida que Pennywise le causó debió alertarlo. Si Shao Kuo está detrás de esto. Me aclaré la garganta, ¿quieres beber un poco de agua? Efectivamente entró una criada, me aflojó las ataduras, me cambió la bata y me trajo una taza. Después de comer, me levanté y caminé hacia la puerta, 2 guardias me cerraron el paso. Los enfrenté con frialdad. Dile a Pennywise que si me prohíbe irme, me moriré de hambre. Aposté a que no podía permitirse mi muerte, me necesitaba con vida para amenazar a Shao Kuo. Poco después, Pennywise apareció en la puerta. Mian Mian, ¿a dónde irías? A cualquier parte menos aquí, dije. Frunció el ceño. Incluso en mi territorio debes cuidarte de mí, una mujer atada no es una amenaza. ¿A quién le temes? Quiero salir. Tú no puedes. Entonces torturaré a Yen Ran yo mismo. Lo miré fijamente. Sabes que ya he muerto en el tormento. Si no puedo desatar esta furia, me ahogaré en ella. Hizo una pausa ante mis palabras como si las sopesara, y luego su expresión se endureció. Muy bien, dijo al fin. Si así debe ser. En ese momento una mano me tapó la boca. Una voz familiar susurró, Mian Mian, ¿me extrañas? Me giré y vi a Shao Kuo allí de pie. El rostro de Pennywise estaba demacrado y pálido con ojeras bajo los ojos inyectados en sangre, y su túnica manchada de mugre. ¿Cómo entraste?, pregunté con voz tensa. No importa, respondió Shao Kuo ignorándome. Preguntó por mí. Tartamudeé, pero no esperó respuesta. Pensé en ti todo el camino, dijo en voz baja. Sentí un calor intenso en las mejillas y me di la vuelta. De repente me acordé de Pennywise, y le pregunté, ¿cuántos hombres trajiste? Ninguno, suspiró. Corrí solo. Un puñado de guardias cabalgaban detrás, pero estaban demasiado dispersos. A pesar del rango de Shao Kuo, reunir pruebas en territorio hostil era casi imposible. Partió al amanecer, pero apenas se enteró de tu secuestro. Nos persiguió por los pasos de montaña, casi lo atrapan, y solo escapó distrayendo a los hombres de Pennywise. Fruncí el ceño. ¿Y ahora qué hacemos?
No hay otra opción, murmuró Shao Kuo. El ejército del general Son está acampado cerca. Me escabulliré a su tienda y pediré ayuda. Hasta entonces debes cuidarte. Asentí. Vete. Estaré bien. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, ambos temíamos que esta despedida fuera la última. Extendí la mano y lo abracé. Si sobrevivo a esto, ¿te casarás conmigo? Me abrazó fuerte. Mientras vivas, nada más importa. Prométeme que seguirás con vida, pase lo que pase con Pei Wei. Iré por ti. Al encontrar la esperanza suplicante en sus ojos, asentí lentamente. Quería vivir. Sobreviviría. Esa noche tarde se oyó un alboroto afuera, mezclado con los sollozos de una mujer. Pei Wei irrumpió apartando de una patada un taburete de madera y gritó con voz atronadora: miserable. Sus ojos oscuros y venenosos se clavaron en mí. Envenenaste los labios de Yanran con ese elixir. Me dio un vuelco el corazón. No sé a qué te refieres. Se burló. Chica tonta, intentando darme un veneno de acción lenta. Soy el hijo del cielo, ¿crees que muero tan fácilmente? Si no me necesitara, ya estaría muerta, siseó con una sonrisa cruel. Pero prefiero ver a una princesa, una vez exaltada, reducida a un juguete mucho más agonizante que la muerte. Mi pulso latía con fuerza. ¿Qué has hecho?, susurré. Desde afuera, los gritos de Yanran subían y bajaban. Pei Wei se encogió de hombros. Nada más, solo la volví a atar y se la entregué a mis hombres para que se divirtieran. Mientras viva, es suficiente. Pei Wei, eres un monstruo. Lloré y le di un golpe en la cara. Se lamió la sangre del labio con los ojos brillantes. ¿Quién eres tú para sermonearme? ¿No disfrutaste conspirando contra ella? Te habría encantado esto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Crecimos juntos. ¿No juraste una vez quererla para siempre? Por un instante su furia se apagó, luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Poder e imperio, el amor no es más que la locura de un niño. Cuando me siente en el trono del dragón, decenas de personas me adorarán. Su risa rugió, ahogando los sollozos de Yanran. Cerré los ojos y el mundo se volvió negro. Tuve un largo sueño. En él Pei Wei yacía moribundo bajo la puerta de la ciudad, su sangre brillaba a la luz de la luna. Shao Ku, a caballo con los estandartes del general Son ondeando, luchó contra oleadas de tribus invasoras para alcanzarlo. 19 guardias bordados dieron su vida para que Shao Ku pudiera asestarle una sola cuchillada mortal en la garganta a Pei Wei. Mientras el cuerpo de Pei Wei era reducido a cenizas en una pira que iluminaba el cielo, el hijo del general se colocó un hilo rojo alrededor de la muñeca y susurró: Mian Mian, te he vengado. Entonces los invasores fueron repelidos, la capital se salvó y la paz se restableció. Desperté con la cabeza palpitante. Pei Wei, apenas capaz de mantenerse en pie, tuvo que ser sostenido por sus oficiales. Por una vez, su ambición le había fallado. Me levanté y miré por la ventana las calles iluminadas por faroles, donde Yanran aún sufría, y yo seguía atrapado. Había pasado un mes entero en esta cabaña solitaria. Pei Wei se ocupaba de los suministros, el reclutamiento de tropas y los planes para unirse a las fuerzas del general Son en la frontera. Entonces, una tarde tranquila, un sirviente irrumpió: mi señora. El ejército del general Son ha llegado a las puertas de la ciudad. En un instante las fogatas ardieron en la llanura. Las legiones fronterizas habían marchado con rapidez, sorprendiendo a todos. La guarnición de la ciudad era mínima, la mayoría de las tropas estaban estacionadas en los pasos. Pei Wei apretó los dientes y ordenó que bañaran a Yanran y le pusieran ropa limpia. Luego me levantó en brazos y se dirigió a las puertas. Fuera de las murallas de la ciudad, un mar de soldados se extendía hasta perderse de vista. A la cabeza de la fila, a caballo, estaba Xiao Kou junto al general Son. Pei Wei, traidor despiadado. Rugió el general Son. Conspiras con ejércitos extranjeros y deshonras al clan Pei. Blandió su lanza hacia la retaguardia. Tu plan ha terminado, depón las armas ahora. Pei Wei levantó una mano. Sus hombres atrajeron a Yanran a la vista. En apenas un mes se había reducido a un fantasma,
con la túnica empapada de sangre y la mirada apagada y sin vida. El anciano Son Pei se burló. Retírate o verás como tu preciosa princesa es profanada ante ti. Se giró hacia Xiao Kou, apretando los dientes. Y tú apártate o la haré pedazos mientras miras. La amas desde hace 2 vidas, que el arrepentimiento sea tu recompensa. Empujó a Yanran y Nian Nian hacia las almenas. Abajo reinó el silencio hasta que el general Song gritó. Pei, ¿acaso eres humano? Pei se rió. La victoria es lo único que importa. Llámame bestia si quieres. Yanran se aferró a la pared y gritó, abuelo, no cedas por mí. Mantén la línea. Cállate. Pei gruñó y la golpeó en la cara. En ese instante Nian Nian atacó con la daga destellando, pero Pei le dio una patada en la rodilla y le arrancó la espada de las manos. Un chiste en la vida basta, siseó. ¿En serio? Ella lo agarró de la muñeca y sonrió levemente. Un viejo truco funciona bien cuando el momento es oportuno. Pei se quedó paralizado, el tiempo suficiente para que Yanran, aprovechando la distracción de Nian Nian, desenvainara el segundo cuchillo oculto en su cintura. Con todas sus fuerzas, se lo clavó en la garganta. Un suave siseo, y luego la sangre brotó a borbotones. Pei se tambaleó hacia atrás. El caos se desató entre sus soldados. Nian Nian se incorporó, agarró al desplomado Pei y los arrojó a ambos por encima del parapeto. El viento aullaba. El grito de Saoka atravesó la noche. Nian Nian. Se alzaron nubes de polvo al impactar contra la tierra. Saoka solo pudo ver a la mujer que amaba caer, una vez más, fuera de su alcance. No lo entendía. 2 vidas y seguía sin poder salvarla. ¿Por qué darle otra oportunidad, solo para repetir la tragedia? Cuando el brasero explotó semanas antes, estaba de viaje investigando la traición de Pei. Nadie supo cómo se le partió el corazón al ver a Nian Nian de pie, tranquilamente en medio del pánico, susurrando no duele. Sabía lo que ella había sufrido antes. Conocía la rebelión de Pei, pero carecía de pruebas y autoridad para movilizar tropas. Creía que aún podía protegerla. Se equivocó. Jinran también murió abatida por soldados aterrorizados en la muralla. Sin embargo, en su rostro destrozado floreció una leve sonrisa de alivio. A diferencia de la vida anterior, esta revuelta no cobró la vida de ningún ciudadano inocente, solo de la mujer que Saoka amaba. De vuelta en la capital, el enviado imperial entregó su tableta espiritual. El viceprefecto Jian casi se desploma, el cabello de su esposa se volvió blanco de la noche a la mañana. Jian Tingyi, con los ojos enrojecidos, le preguntó a Saoka, ¿sufrió Nian Nian? Saoka guardó silencio un buen rato antes de responder. No. Ella era una chica valiente, siempre valiente. Fin.